Bueno, acá estamos con Prichu. Hola, ¿Qué tenemos acá, Pri? arándanos. Bueno, acá papá trajo una bandejita de arándanos que, como podrán ver, están bastante ya pasados. Fíjate que están todos como marchitos ya. ¿Viste, Sí. Prichu? No están gorditos y turgentes. ¿Y esto por qué es? Porque adentro de cada arándano de esto vamos a sacar un montonazo de semillas. Pero ¿por qué quedaron así todos como blanditos, como los pueden ver acá? Porque los dejamos pasar de maduración. ¿Y para qué es esto de pasarlos de maduración? Para asegurarnos que las semillitas estén con toda la energía que necesitan para poder germinar. Ah, ¿Entendés, Prichu? sí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con las frutillas Los kiwis, y con el kiwi. ¿Te acordás? sí. Entonces, lo que vamos a hacer, Prichu, los vamos a pasar con el mixer, con la procesadora, con lo que tengan. Con esto que va a estar girando ahí, va a estar rompiendo un poco la pulpa. Y la idea es después dejarlo decantar para que las semillitas vayan todas al fondo. Vamos a hacer una limpieza de esa agua, de esa suspensión que nos va a quedar con todo lo que va a ser la pulpa. Y vamos a estar usando esas semillitas con Prichu para sembrarlas sobre turba. Esto lo vamos a hacer directamente la siembra sobre turba. Nada de compost, nada de cosas raras. Turba directamente la vamos a sembrar. Así que, ¿te parece, Prichu? ¿Estás preparada para tener arándanos? Porque de acá vamos a sacar un montón de plantas. Rico. Un montón de plantas. Entonces, bueno, vamos a ponerlos. Yo no sé si poner todo. Vamos a poner nomás una sola porción acá. Porque vamos a sacar muchas semillas, te puedo asegurar. Y bueno, ¿vos pones el agua? Sí. Fíjate de llenarlo hasta un poquito más de la mitad. Hasta por acá. Sin miedo. Ahí va Prichu. Colaborando. Ahí está bien, perfecto. Y bueno, vamos a hacer un poquito de ruido ahora. Y ahí vamos. Fíjate el color que va dando, Prichu. Rosa. Violeta. Bueno, acá vamos a tener un poquito de chanchadita. Ay, qué violeta. Gris. ¿Viste? Un Más color gris. medio violeta, sí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a esperar un ratito porque se van a ir todas al fondo las semillas y vamos a ir sacando lo que decía, todo lo que es la parte superficial. Fíjate, acá quedan toda la pulpa queda flotando, ¿ves? Toda la pulpa que se fue cortando y lo tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer, esperamos un ratito y después sacamos todo el sobrenadante, como le llamábamos en los laboratorios. Y teóricamente, mira lo que nos encontramos abajo. Con las semillitas. Pero espera, vamos a tratar de sacar todo esto. Ahí. Miren con lo que nos encontramos, con lo poquito de arándanos que pusimos. Vamos a poner un contraste, Prichu, para que se vea. Miren ahí en el fondo. Mira, Prichu. ¡Quitas! ¿Viste la cantidad de semillas que tenemos? Este método, la verdad, que funciona muy bien para todo lo que es semillas chiquititas. El que tiene paciencia de cortar un arándano y sacar todas las semillitas que tiene adentro una por una, no hay ningún problema. Sirve exactamente igual. Acá vamos a agregar otro poquito más. Vamos a dejar así para que se vea el contraste. Vamos a agregar otro poquito más de agua Bueno. para ver de sacar toda esta pulpa. Acá tenemos, Prichu. Y ya con esto está espectacular. Y lo que podemos hacer es un tipo de siembra con agua. Ya vamos a ver. Fíjate cómo quedan todas, ¿ves cómo van quedando todas en el fondo las semillitas? Están casi todas. Casi todas, por eso menos mal que pusimos poquititos. Y seguro que algunas se habrán pasado, pero bueno. Seguimos poniendo así. Nos va a quedar parte... Uy, ahí se me corrió la jarra. Nos va a quedar parte de la pulpa acá. Pero tenemos todas las semillitas acá en el fondo. Después las Fíjense. sacamos. Sí, ahora las vamos a sacar, Prichu. Miren lo que es acá. Vamos a sacar así. Voy a sacar con el dedo para mostrarles. Miren lo que es de semillas. ¡Wow! La cantidad que tenemos de semillas. Entonces, acá, Prichu, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Habría que sacar la pulpa esta. ¿Ves que tenemos toda esta pulpa acá? Claro, la puedes sacar con una pinza. Y si no, ir sacándola como hice con el dedo. Y la vamos apoyando así de a poquito. Arriba de todo la turba, así. Y como van a poder ir viendo, ya las vamos dejando bien superficiales. Ahí las ven. Tienen que quedar bien superficiales. O sea, una vez que ponemos las semillitas acá arriba, así es como tienen que quedar. Con el dedo. Con el dedo, exactamente. ¿Las vamos a poner arriba del plato? ¿Qué te parece? ¿Más fácil para Más fácil. sacarlas? Ahí está. Como Prichu pueda. Parece semillas de tomate. Parecen también semillitas, fíjate, desde las de frutilla. Ah, sí. Mirá qué chiquititas que son. Entonces las agarramos así con el dedo para no... Las podríamos poner también en papel, pero directamente como las sacamos, vamos tocando así y vamos a estar poniendo, pero un montonazo de semillas. Ahí Prichu se está súper divirtiendo. ¿Sabes? Te saca un poquito de agua. Otra la que podemos hacer es terminar de sacar esta agua. A ver, ahí va. Mira.
Vamos a terminar de sacar el agua acá con el plato. Y mirá con lo que nos vamos a encontrar acá, Prichu. Mirá lo que es acá, de semillas. Un montón en un costadito. Mirá todas las semillas que tenemos en el costadito. Entonces vas tocando vos con el dedo así, la sacás y ahí vamos a hacer la siembra del dedo, le vamos a llamar a esta, así. Y vamos tocando así. ¿Qué te parece? Bueno. Sembrate este otro vos. Sí. Vas usando la siembra del dedo. Mirá cómo va sembrando Priscila, ¿ven? Vamos a correr así para que dé un poco de luz y te dejo esto de este lado. Y bueno, mientras que Prichu va a seguir sembrando, yo te lo dejo ahí. Corre la bandejita, así no se te queda bien práctico. Esto, como pudieron ver, uno de los secretos máximos de todo esto es que quede la semilla bien superficial. A esto la turba está bien mojada y lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a un lugar que esté cálido y bien iluminado. Y tapado también, lo vamos a tapar para que mantenga, como la semilla quedó muy arriba y son muy chiquititas, cuando ni bien estén germinando, vamos a tener que asegurarnos que estas semillas recién germinadas, la raíz esté siempre con humedad. Si esto lo dejamos destapado, ¿qué va a estar pasando? Se nos pueden llegar a secar estas raícitas y se nos terminan muriendo los plantines de arándano. Entonces, lo que vamos a hacer a nosotros es esto, lo vamos a tapar, como siempre les digo, con una bolsa de nylon, en un tupper que tengan y le ponen la tapa arriba. La cuestión es que mantengan esa cámara húmeda para que las plantitas puedan salir adelante. Y lo que tiene de bueno el arándano, que una vez que tienen las plantitas, es una planta que produce bastante rápido frutas. Así que bueno, espero que se animen. Esta era otra fruta que queríamos hacer con Prichu para mostrarles. Seguimos poniendo semillas y después les mostramos cómo quedaron todas germinadas. Vamos a poner estas otras, Prichu, que nos quedaron acá. Tic, 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 tic. Así. Dale, ¿qué pasa, Prichu? ¿Necesitan el sol? Al principio, cuando están recién germinando, no le vamos a dar mucho sol. Las vamos a dejar adentro bien protegidas en un lugar bien iluminado para que la planta se vaya haciendo fuerte. Porque vos imagínate que esta plantita, cuando recién germine, va a ser más chiquita todavía que la de las frutillas. ¿Y qué va a estar pasando? Si nosotros a estas plantitas las ponemos al sol directamente, se nos van a estar cocinando en el sol. Entonces vamos a dejar que se vengan más grandecitas acá en las bandejitas estas que pusimos. Y después de ahí, cuando las trasplantamos a una macetita aparte, que siempre va a tener que ser un medio de cultivo con mucha turba. Y después de ahí sí las vamos a poner al sol. Pero mientras tanto vamos a hacer esto. Así que bueno, Prichu, les muestro, tiene más trabajo para seguir sacando semillas. Va a poblar Buenos Aires de arándanos con la bandejita esta. Así que bueno, hagan los arándanos como hicieron con las frutillas. Que sé que a muchos les fue muy bien con las frutillas. Hagan los arándanos. Van a poder llegar a tener un montón de plantas. Ideal para regalar. Van a quedar espectacular con estos plantines de arándano. Así que adelante. Y en unos días les mostramos lo que es el proceso de germinación. Mira, Prichu, ¿qué nos pasó acá con los arándanos? ¿Qué tenemos todo ahí? Hongos. ¿Sabes por qué nos pasó todo esto? ¿Por qué? Mira. ¿Ves todos los hongos que nos crecieron acá? Sí. Esto nos pasó porque en la semillita fue parte de la pulpa del arándano. Y como eso tiene mucho azúcar, entonces creció y ahora lo que está consumiendo este hongo es la parte esa del resto de arándano que quedó. Pero vamos a tratar de hacer algo para sacárselos, ¿qué te parece? Bueno. Los vamos a tratar con canela. ¿Canela? Canela, exactamente. ¿Vamos a buscar la canela? ¿Te parece? Sí. ¿Abrimos? Sí. A ver, canela. Acá. Es así, la canela en polvo vamos a usar. Acá tenemos con Prichu todas las especias que usamos. Y bueno, ¿vamos a hacer el tratamiento? Sí. Bueno, acá Prichu trajo la canela. ¿Me la pasás, Prichu? Sí. Acá tenemos la canela en polvo. Y la idea de esto de acá es poner en algún recipiente. Nosotros usamos mucho lo que es la canela. Sí, mucho para las plantas. Exactamente. No más que eso. Y lo que va a hacer Prichu ahora es con un pincel. Va a hacer este trabajo, miren. A ver. Agarramos con el pincel, lo pasamos bien por arriba de la canela. Y donde vimos el hongo este, lo espolvoreamos así. Que quede todo el hongo ese con la canela arriba. Ahí. ¿Ven? Con mucha canela ahí arriba. Dale, Prichu. Y de esa forma la canela es un fungicida bastante potente, así que... ¿Este hongo? Ahí está, ahí ponerlo mucho más porque fíjate que es un hongo bastante... Grande. Exactamente. Eso todo lo que vemos ahí es todo micelio. Micelio. Todo eso como tiraste ahí al costado, que le caiga acá arriba, fíjate. Ponlo un poquito más. Ahí arriba. Ahí está. Dale sin miedo, ponle. Parece algodón. Ahí está, perfecto. Fíjense cómo quedó acá, donde tiró Prichu.
Vamos a enfocarlo ahí. Ven que quedó todo este hongo lleno de... con la canela arriba. Vamos a enfocarlo mejor. Ahí va. Queda todo lo que es el micelio. Quedó todo cubierto con apenas una espolvoreada de canela. Ahí está. ¿Seguís poniendo un poquito más, Prichu? Bueno, Dale. acá le voy a poner. De esta forma. Muy bien, Prichu. A ver, mira, acá tengo la lupa, vamos a verlo de cerquita. Bueno, Ahí va. Quiero ver si encontramos algún hongo acá. para verlo de cerca. ¿Ven todo eso que quedó ahí? Granitos. Sí, el granito es la canela y todo lo otro que quedó, que eso como tela de araña, vendría a ser el hongo. Así que, a ver, acá hay uno más, mira, fíjate. Este que está acá, ahí lo ven que quedó todo el micelio ese. Bueno, hay que poner un poquito más de canela. Sí, Prichu. Parece un algodón. Exactamente. Bueno, acá si nos pasamos un poquito de más, como pasó acá, le hacen una sopladita nomás para tratar de sacar un poquito la canela y ya está. El tema es no hacer montañas arriba de las semillas. Igual no va a terminar pasando nada. Prestame un segundo este. Acá tenemos un montón, como pueden ver. Entonces, le hacen esta espolvoreada así. A todos los hongos. que Exactamente. Y ya van a ver los resultados, que es impresionante cómo controla todo lo que es el crecimiento de estos hongos. Y las semillas van a quedar libres. Si bien este micelio no está atacando a la semilla, pero mejor tratemos de que se reduzca bastante. Así que bueno, vamos a seguir adelante con este cultivo, Prichu. Bueno, Tapamos acá y los llevamos a seguir adelante con la germinación, mejor dicho, Sí. de estos arándanos. Bueno, acá estamos con Prichu. hola. Bueno, Prichu, ¿qué te parece si les mostramos cómo van estos arándanos? Sí. ¿Pero te acordás que tuvimos un problemita con estos arándanos? Los hongos que habían aparecido. Bueno, Sí. y me acuerdo también que estuviste cuidándolos con lo que fue la canela. Miren la maravilla que quedaron estos arándanos. Wow, no tienen. Fíjate que no tenemos ningún tipo de hongos. Andan espectaculares. Estas recién ahora, si las empiezan a ver, están un poquito dobladas porque las estamos adaptando ya a lo que es el medio exterior, al sol prácticamente. O sea, siempre ahora a este nivel vamos a ir a una media sombra, que ahora vamos a pasar a explicar bien todo. Esta es una de las bandejitas que tenemos. Y acá está la otra, que también hemos tenido con Prichu, se nos ha llenado de hongos como pudieron ver en el video. Pero bueno, lo bueno es que están todas salvadas. Sí. Siguen, fíjense, siguen germinando un montón. Después le vamos a poner un poquito la lupa, Prichu, ¿qué te parece? Bueno, Pero bueno, para ir comentando puntos importantes de lo que es el arándano. Este arándano lo compramos en el supermercado. Por lo que es la variedad del arándano no estaba descripta en el envase. Pero lo que sí suponemos es que esto de acá fue cultivado acá en Buenos Aires. Por lo menos lo que decía el envase. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al ser cultivado acá en nuestra zona, estos arándanos están adaptados. ¿Por qué? Porque el arándano necesita acumular cierta cantidad de horas de frío. Entonces, si nosotros queremos cultivar, por ejemplo, arándano en Buenos Aires, tenemos que buscar arándanos que estén adaptados a esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay arándanos que están adaptados a una zona de mucho más frío porque necesitan más horas de frío, y este que estamos teniendo acá necesita mucho menos horas de frío, que eso va a estar genial. Eso por un lado. Por otro lado, lo que es importante del arándano, en este caso lo hicimos todo directamente, fíjense que tiene mucha proporción de turba. Es muy importante en el arándano, y ya lo vamos a ver, que necesita cierta cantidad de acidez en el suelo. Que los primeros centímetros de la tierra, hablando de los 15 a 20 centímetros y un poquito más, tiene que ser una tierra que drene bien. O sea, cuando ustedes están regando, el agua tiene que drenar muy bien, porque eso va a hacer que las raíces no se asfixien. Arranquen con esto, mientras que nosotros vamos a seguir con Prichu todo el proceso, que esto vayan aumentando de tamaño, para después seguir lo que es la siguiente etapa del cultivo.